Y continuando con los pensamientos y referentes a que la Biblia es palabra de Dios, en esta tarde, luego de haber hablado de los distintos modos en que Dios fue revelando, primero a través de los profetas, santos hombres de Dios en la antigüedad, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y consideramos el martes pasado, rápidamente, en forma breve. Y hoy corresponde la revelación por el Espíritu Santo, que confirma totalmente que la Biblia es palabra de Dios. Y volvemos a repetir este concepto, pues aunque parezca sabido y conocido, sin embargo, tiene que quedar como testimonio para nosotros y para las futuras generaciones, que en nuestras vidas, en la iglesia, aquí en San José, hay algo que va a ser siempre, mientras el Señor nos dé la fortaleza, luz y entendimiento, totalmente inamovible, que es esta realidad absoluta de que la Biblia es palabra de Dios, y sobre la cual nosotros regimos y nos movemos, y aun los fundamentos de esta iglesia están sobre esta bendita palabra de Dios. Y de las distintas maneras en que Dios fue revelando su palabra. En este caso nos toca hablar nada más y nada menos que de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es un tema verdaderamente maravilloso, amplio y riquísimo por todo lo que contiene la bendita palabra con respecto a la obra y acción poderosa y virtuosa de la Santísima Tercera Persona de la Trinidad. Y quería empezar, antes de tener la lectura, sobre la cual vamos a meditar, sencillamente hacer algunas aclaraciones conceptuales para que queden grabadas, aunque las sepamos, pero sin embargo para que queden de esta manera. En primer lugar, ¿qué es Dios? El Espíritu Santo es Dios. Esto lo afirmamos categóricamente y lo creemos. Y lo es juntamente con el Padre y con el Hijo, con los cuales conforman la Santísima Trinidad, un Dios en tres personas, claramente y concretamente. No citamos textos porque abundan en cantidad de textos. Después vamos a dar una cita para que se pueda, todo aquel que esté interesado en profundizar en la bendita persona del Espíritu Santo, poder hacerlo ampliamente y ver todo lo que el trabajo inmenso que solamente Dios puede realizar a través de esta bendita persona. Es la tercera persona en orden de prelación. Ya sabido, como lo definimos y lo hemos aprendido de nuestros mayores, primo inter pares. Primero, entre pares, hay un Padre, que es mayor que todos, el Hijo, engendrado de Dios, y no así el Espíritu Santo, que después aclararemos, y por último el Espíritu Santo, en ese orden de prelaciones. Es Dios de toda eternidad y procede tanto del Padre como del Hijo. El Hijo porque lo prometió y el Padre porque lo envió. Y fue enviado por pedido del Hijo. Esto era importantísimo, lo vimos el domingo pasado, cuando hablamos en la escuela dominical, la importancia que tenía la ascensión de Cristo luego de su resurrección, para que la tercera persona de la Santísima Trinidad pudiese descender en forma plena, total y absoluta
para formar la Iglesia de Jesucristo. Quería leerles la definición que aparece en la síntesis, en la página 48, un breve párrafo nada más. ¿Cómo entender esta palabra que dice procede, ¿no? Y que implica que el Padre, juntamente con el Hijo, de su misma sustancia eterna, estas dos palabras con mayúscula, la cual es espíritu, porque tanto el Padre como el Hijo, en su divinidad, son espíritu, según Juan 4:24, suscita eternamente en el santo seno de la deidad inmanente de Dios mismo la subsistencia personal del Espíritu Santo. Palabras que cada uno tendría que buscar en el diccionario bíblico en lo posible, o con oración buscar para poder entender una definición que encontró el hermano, don Armando Di Pardo, para definir la tercera persona de la Santísima Trinidad. Todo lo que podemos, según nuestra fe de doctrina y prácticas de la Iglesia, con relación a esta bendita persona de la Santísima Trinidad, la vamos a encontrar en la síntesis que tanto hablamos siempre, no porque la síntesis sea algo que suplante a la Biblia, sino porque nos ayuda, porque fue iluminada por el Espíritu Santo a ser escrita y ordenada sistemáticamente y metódicamente las distintas doctrinas en las cuales el Espíritu Santo tiene su accionar. Podríamos decir, hermanos queridos, que es maravilloso, como desde el principio el Espíritu Santo estuvo presente, ni bien empieza en el Génesis y el Espíritu de Jehová se movía sobre las haz de las aguas. Y el Espíritu termina diciendo en el Apocalipsis, y la esposa dicen, ven. Qué notable, ¿no? El Espíritu Santo está clamando también para que, en parte, sigue obrando, para que nuevas almas vengan al conocimiento de la verdad y completar el número de los redimidos. Pero la oración de clamor a Dios y a su Hijo Jesucristo es el Espíritu y la esposa dicen, ven. Qué notable. Y en todo ella se encuentra presente el Espíritu Santo de Dios. Su nombre de Espíritu Santo es justamente el nombre de la sustancia divina. Recordemos que esta palabra sustancia se refiere a algo material, sustancial. Pero no hay otra palabra mejor para definir lo que es espiritual, lo que es intangible, lo que es invisible, lo que no se puede tocar ni ver. Pero sí, para poder definirla, se encontró esta palabra de sustancia y lleva el nombre de lo que es Dios en sí mismo, que es espíritu. Y este nombre de espíritu se lo llama también en la Escritura como Espíritu de Dios, lo menciona en Mateo capítulo 3, del 16 al 17, también Espíritu del Señor en 2 Corintios 3, 17 y 18, y posee, por ser Dios, todos los atributos y perfecciones de las otras personas de la Trinidad. No hay diferencia.
no es ni mayor ni menor, posee absolutamente todo. Recordemos siempre que esa subordinación es absolutamente volutiva, es decir, de pura voluntad y acuerdo divino, y el reconocimiento en humildad de la plena sumisión de las personas en sí mismas. Esto es notable, por el cual tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu reconocen al Padre como mayor de todo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y, por otro lado, nunca jamás en las Escrituras se menciona que el Hijo o el Espíritu Santo envíen al Padre para alguna tarea o accionar. Siempre es el Padre ordenándolo todo y en obediencia, en voluntad, plena, absoluta armonía, el Hijo obrando y luego el Espíritu Santo en estos ya más o casi, no se sabe bien el número, de estos 2 siglos, viene ejecutando todo lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y Él, obraron para que nosotros conozcamos. Hay que aclarar que estos pequeños datos sencillamente son como introductorios. Después de la página 48 a 56 podrán ver todo lo que Dios hizo y que el Espíritu Santo se ocupó, lo vamos a ver ahora en la lectura que vamos a tener, de ir revelando y todavía seguirá revelando según lo autentica el mismo Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, del cual él mismo estaba totalmente ungido y lleno del Espíritu, como hombre. Como Dios tenía todos los atributos como segunda persona, pero como hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Qué notable, ¿no? En Cristo estaba la plenitud de la divinidad corporalmente hablando. Por lo tanto, descartamos todo tipo de pensamiento, de cualquier tipo de secta o de religión o de pensamiento humano que quieran rebajar, minimizar o secularizar la persona del Espíritu Santo, hablando de ella como una energía de Dios, como una inmanencia de Dios, como una manifestación distinta de Dios, como que es algo que sale de Dios, pero que no es Dios ni persona. Recordamos siempre que posee toda la voluntad, la capacidad, tanto en forma individual y particular, como Dios. Y esto lo decía el mismo Señor Jesucristo. Son muchos pasajes, pero solamente vamos a meditar en uno rápidamente también para que nos quede la lectura de la palabra de Dios. Podemos abrir en Juan 16, donde el libro de San Juan se destaca por ser uno de los libros donde el teólogo Juan le fue revelado e inspirado por Dios para escribir de la persona bendita del Señor Jesús y de lo que Cristo diría y anunciaría de aquel que vendría a ser el único vicario de Él sobre la tierra. No hay otro que pueda ocupar el lugar de Cristo, sino el Espíritu Santo. Descartamos totalmente cualquier otra idea bárbara, como cualquier hombre, humanamente hablando, por más santo que quisiera hacerse o nombrarse, ocupar el lugar de la divina persona. El mismo Señor Jesucristo da testimonio de esto en esta lectura, hablando del Espíritu Santo como revelador de todas las cosas. Vamos a leer desde el versículo 12 e iremos mencionando nada más. No vamos a hacer una meditación profunda porque el tiempo no nos da. Pero dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar.
Este versículo nos habla de todo lo que el pastor Marco el domingo hablaba, ¿no? Que el Espíritu revelaba todo lo que oía entre el Padre y el Hijo. Y es así. Y todo lo que tenían que llevar no lo podían hacer por sí mismos porque todavía no tenían, y ni siquiera hoy se tiene la capacidad de llevarlo todo en uno. Por eso están los escritos. Por eso está la palabra de Dios escrita, que no cambia. Y esa tarea, esa provisión de Dios fue para que quede como una regla de oro. Porque el hombre se puede olvidar a causa de que es hombre, es falible, y ya la inspiración de las Escrituras ya está completa. Por lo tanto, ahora el Espíritu es el que va entonces a ir mostrando todas aquellas cosas que Cristo todavía tenía que decir y que ellos no podían venir. Y lo revela en el versículo 13 el Señor. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, de otra forma también de llamar, otro de los nombres del Espíritu Santo, cuando viniere el cumplimiento de la palabra de Cristo, de su promesa, y ustedes fíjense que está con mayúscula, un dato importante, y esto como enseñanza para todos aquellos que hacen escritos, nunca se debe abreviar el nombre del Espíritu Santo, poniendo ES, porque es el nombre de Dios. Tiene el mismo respeto, es como si quisiéramos abreviar el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo hay que escribirlo completo. Abreviemos otras palabras, pero el nombre de Dios debe ser escrito. Venía a mi mente esto, sencillamente porque así nos enseñaron, y creo que es así, por cuanto los escribas en su tiempo, mientras yo escribía y anotaba, me equivoqué varias veces, borroneaba y seguía escribiendo. No solamente el nombre, sino donde iba mayúscula, por ahí ponía minúscula, arreglaba. Y ustedes saben, ya por historia, lo que pasaba cuando uno se equivocaba con una palabra, una letra. Borraban todo eso, sacaban esa hoja o lo que sea, o el papiro donde estuvieran escribiendo, y escribían correctamente, no podía tener tacha ni error. Entonces, es una enseñanza sencilla. El nombre de Dios no se abrevia, ni del Padre, ni del Hijo, y menos del Espíritu Santo. Es muy común. ES. O ESP. Eso realmente es una ofensa al Espíritu de Dios. Es una ofensa a Dios, ¿no? Que es todo Dios. Entonces, Él os guiará a toda verdad. Esta es una de las que fue y es lo que marca especialmente todo, aunque toda la Escritura, pero especialmente el Nuevo Testamento, que fuera escrito, inspirado y revelado. Pero también iluminados, porque es otra de las cosas que vamos a ver más adelante, que son cosas distintas. Una cosa es la revelación, otra la inspiración de la palabra y otra la iluminación para poder entender lo que está revelado. Está revelado, está escrito, pero ¿cómo lo entiendo? Se me tiene que iluminar el espiritual entendimiento. Y esa luz solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios, que es el que reveló esa palabra, para entender lo que subyace, lo que enseña, a lo que guía la palabra que está. ¿Dónde está Cristo en una palabra? ¿Dónde está la enseñanza? Etcétera, etcétera. Hay palabras muy claras, muy concretas, y otras un poco más difíciles para ser entendidas así directamente. Pero nos maravilla muchas veces como leyendo una palabra, de repente decimos eso tan común, se me hizo la luz. Don Armando decía, se nos descorre el velo para ver lo que hay detrás de lo que está escrito y revelado. ¿Qué es lo que quería
enseñar el Señor. Él os guiará a toda verdad, a la verdad revelada en la palabra de Dios. Porque ahí está el secreto, porque no hablará de sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué humildad! Con mayúscula, la de el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué humildad! No hablará de sí mismo. Y no debe haber un himno, no debe haber, que alabe al Espíritu Santo, ni un corito. Porque Él no vino a hablar de sí, ni a que su nombre sea alabado, glorificado, cantado, enaltecido. Él vino para dar gloria al Hijo y al Padre. Así lo reveló Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que oyere el Padre y el Hijo, que se lo revelaban, se lo enseñaban, y Él, aunque es Dios y lo sabía, eso, cuando Cristo decía, este mandamiento recibí de mi Padre, podemos decir también que el Espíritu es el que está inspirando eso, revelando eso, y es lo que también enseña. Y os hará saber las cosas, aún las futuras, las que han de venir. Por eso también es importante el revelador de las palabras de Dios en las Sagradas Escrituras. Porque no solamente inspiró a escribir las cosas que acontecieron en el pasado, que también fueron los hombres santos de Dios escribiendo, sino también hacer recordar. Inclusive cuando uno lee Lucas, por ejemplo, o Marcos, o los Evangelios, si Dios no guiaba por su Espíritu a que el hombre recordara esas cosas y las escribiera tal cual como tenían que ser, bueno, y los Evangelios son complementarios, son absolutamente complementarios. Él me glorificará de lo mío, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué maravilloso! Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué lindo para ponerlo esto como práctica, ¿no? Cuando uno estudia, Señor, que tu Espíritu tome y me lo haga saber. Necesito. A veces buscamos, inconscientemente lo hacemos, ¿no? Buscamos y miramos y leemos, por supuesto. Primeramente oramos y pedimos, pero qué lindo es pensar esto, ¿no? Que es el Espíritu el que tiene que tomar de lo que ya está escrito y hacérmelo saber. Ahí está implícita la iluminación. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tanto del Padre como del Hijo, yo y el Padre, una cosa somos. Si alguno está tomando nota y quiere ver otros versículos, tenemos el testimonio de Juan, 14:26, los apóstoles, la lectura de 1 Corintios 2, del 6 al 16, es muy importante, porque dice, tenemos la mente de Cristo para que sepamos, podemos leerlo, porque es muy importante, en 1 Corintios 2. Primero Corintios 2, cuando dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y con respecto a esto, para que entendamos todo lo que todavía tenía Cristo para decir y que no lo podemos llevar, comprende todo el Nuevo Testamento. Cuando le decía a estos, sus discípulos, es todo el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento era lo que ellos tenían que llevar. Por eso no lo podían llevar todavía. Sí, ¿no?
Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso dije, del 10 hasta el 16. Es importantísimo esto. Y es maravilloso. Yo decía, lo que Dios nos ha dado, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y bueno, lo que Dios nos ha dado es todo el Nuevo Testamento, para que aprendamos y conozcamos. Aparte del Antiguo, por supuesto, pero ahora ya estamos hablando en el área, ya cuando el Espíritu Santo desciende para la formación de la Iglesia. Y cuando leemos, toda la tarea que tiene el Espíritu Santo es amplísima. La formación de la Iglesia, los dones, la santificación, el fruto del Espíritu. Bueno, no me alcanza. Pero sí, redarguir al mundo de justicia, de pecado, de juicio, convertir las almas, engendrarla a hijos, todo lo que hizo con el Señor Jesucristo. Miren, es precioso, si tenemos un momento para, aunque sea leerlo, toda la obra del Espíritu, es maravilloso, es maravilloso. Todo lo que Cristo le encargó para que Él nos lo dé a nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, queda claramente evidenciado por la lectura de todas estas escrituras y manifiesto, ampliamente demostrado por las mismas escrituras, que el mismo Espíritu Santo reveló e inspiró y luego ilumina para conocerlas y poder interpretarlas correctamente. Nosotros no recibimos revelaciones de Dios, en el sentido de la revelación. Eso ya está. Nosotros, en todo caso, y gracias a Dios si lo podemos hacer, seremos iluminados. Y eso habla de una limpieza, de una santificación que el Espíritu tiene que hacer en nosotros para que nuestro espiritual entendimiento claramente pueda ver en las Escrituras todo lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y también observar claramente que el Espíritu Santo es el que revela a, en y por sus siervos. Es importante entonces el estudio reverente de las Escrituras y también saber que las Escrituras tuvieron todo un proceso de condicionamiento de acuerdo a lo que el hombre podía ir recibiendo y dosificación de cómo se fue mostrando Dios a los hombres. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, para que estos pensamientos, y les vuelvo a repetir, podamos también buscar de interiorizarnos más ampliamente, y cuando lo leemos nos vamos a maravillar realmente de todo lo que el Santo Espíritu de Dios obra en favor de la Iglesia, de nuestras vidas y de tantas cosas. Que, vuelvo a repetir, es desde la página 48 a la 56 que va mencionando el hermano. Por eso digo una iluminación de Dios para ordenarla. Yo no me acuerdo de 3 cosas seguidas, imagínense. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos dar gloria a Dios por esa gracia bendita. Cuando oramos siempre debemos dar gracias a Dios por ser nuestro Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo, el cual vino a morir y a darnos vida eterna, y por su Espíritu que mora en nuestros corazones, y por su palabra que nos revela todas estas manifestaciones benditas de este trino Dios nuestro. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.